a grabar tanto en WebEx como en YouTube para tener el repositorio y poder trabajar con nuestros oyentes el mismo tema, este tema, el próximo martes. Listo, gracias, doctor. Muy buenos días para todos, oyentes y navegantes de esta sala virtual y radial, además, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío y la UFN Estéreo. Bienvenidos a este conversatorio sobre la actualidad de la pandemia ocasionada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19. Un saludo especial para nuestro administrador de sala, el doctor Jorge Luis Duque Valencia, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, con quien, sabrán ustedes, hemos realizado una serie de especiales por la frecuencia 102.1 y nuestro sitio en internet, la ufnuq.com.co, acompañado siempre por los diferentes programas de la facultad, con la intención de propiciar estos escenarios para la apropiación social del conocimiento y poder llevar a toda la comunidad el conocimiento validado y, por supuesto, de una forma fácil de comprender sobre este fenómeno en salud pública que afecta a la humanidad y que debemos comprender también a escala local. El agradecimiento para el doctor Rodrigo Campo Mejía, director del programa de medicina de la Universidad del Quindío y director de este espacio conocido como Correlación Patológico Clínico, pero tradicionalmente nombrado como CPC. Si lo conocemos todos, si lo conocen los estudiantes, los profesores, los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de medicina particularmente en la Universidad del Quindío. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida, así como a quienes se conectan a esta hora a través de la plataforma institucional de la Universidad del Quindío, esta justamente WebEx, y a través de YouTube. Ustedes podrán también ver esta amable charla a través de esta red social. Doctor Rodrigo Campo, muy buenos días. Gracias por esta alternativa que el programa de medicina de la Universidad del Quindío ofrece para comprender mucho mejor la situación que vivimos, que estamos experimentando. Bienvenido, doctor. Es un placer estar con usted esta mañana. Buenos días. Un saludo caluroso a todos los integrantes de este evento y un agradecimiento por su participación. La Universidad del Quindío, en este caso, desde el programa de medicina, participando para su comunidad educativa y la población en general. Así estamos aportando un grano de arena a esta difícil situación para todos, pero optimistas y con la firme convicción de ella saldremos. Sean ustedes todos bienvenidos y damos inicio a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por este saludo desde el programa de medicina que usted dirige. Y pues obviamente les recordamos a nuestros oyentes que nos escuchan este martes para que comprendan que el sonido que tenemos es un sonido digital y podría tener algunas dificultades cuando lo emitamos al aire. En este momento justamente está también siendo emitido por la UFN, así que gracias por comprender estas pequeñas dificultades y a todos los participantes, gracias por mantener sus micrófonos apagados. Entre tanto, nuestros invitados participan, nuestros conferencistas, nuestros panelistas invitados. Les recuerdo que ustedes podrán escuchar esta conversación en diferido, reitero, el próximo martes 12 de mayo a través de la 102.1 y a través de la ufnuq.com.co. Muy brevemente explicaré esta sencilla dinámica del encuentro virtual que además se transmitirá, como hemos dicho, a través de la UFN Estéreo. Formularemos algunas preguntas que puedo llamar inspiradoras a nuestros panelistas de hoy y daremos paso a una breve conversación para luego plantearnos algunas preguntas que ustedes nos formulen a través del chat de la plataforma que está dispuesta hoy para la conexión. Así que, por favor, las preguntas muy breves en la margen derecha ustedes podrán Carlas, y a través de nuestra mediación, pues también las podrán escuchar nuestros oyentes a través de la emisora de interés público de la Universidad del Quindío. Preparados entonces, les cuento que nos acompañan en esta sala y es un orgullo para nosotros que hayan aceptado la invitación la doctora Luz Marina Naranjo Henao. Ella es médica epidemióloga, especialista en gestión y planeación para el desarrollo. Es egresada de la Universidad del Quindío, ha sido docente de nuestra universidad y también de la Universidad San Buenaventura
y cuenta con una amplia experiencia en salud pública acá en el departamento del Quindío. Es miembro activo de la Mesa Técnica para el COVID-19 del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia. Le doy la bienvenida entonces a la doctora Luz Marina Naranjo Henao. Doctora, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de tenerla esta mañana con nosotros y de participar de este conversatorio. También nos acompaña el doctor Gregorio Sánchez Vallejo, el médico internista, investigador clínico, jefe de medicina interna del programa de medicina de la Universidad del Quindío y también de medicina interna del Hospital San Juan de Dios de Armenia. Integra también esta mesa técnica para COVID-19 del Hospital San Juan de Dios. Cordial bienvenida para el doctor Gregorio Sánchez Vallejo. Doctor, buenos días. Buenos días a todos y muy contento de participar en esta reunión. Igual que nosotros, doctor, tanto para quienes se conectan a esta hora a nuestra sala virtual como para quienes nos escuchan a través de la UFM Estéreo. Y finalmente cierra este excelente grupo de profesionales el doctor Wilder Castaño, médico intensivista e investigador, jefe de cuidado intensivo de la y también orgullosamente egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es además el doctor Wilder Castaño, es presidente capitular. Pedimos por favor que para tener el audio necesario. Le reitero, el doctor Castaño es el presidente capitular y asesor fiscal de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y Medicina Intensiva. El doctor Castaño es miembro de la mesa técnica COVID-19 como los anteriores. Bienvenido, doctor Wilder Castaño, a esta amable conversación esta mañana en la Universidad del Quindío. El doctor Wilder se va a conectar. Su audio, podría por favor activar. Doctor Wilder, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. Señora, usted por aceptarla, le reiteramos esta conexión, es una conexión virtual. Establecemos, además en compañía de un número cada vez más abundante de invitados, de personas que se unen a la transmisión. Saludo nuevamente para los profesores, estudiantes, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y muy particularmente los estudiantes y profesores del programa de medicina. Muy bien, vamos a comenzar entonces para nuestra audiencia y para nuestros navegantes esta conversación que busca esclarecer aspectos relacionados con la dinámica de esta pandemia que afecta al mundo y que por supuesto incide en la vida social, en las actividades del departamento del Quindío. Necesitamos saber, por supuesto, aspectos generales de esta pandemia. Por eso comenzaremos la conversación precisando algunos aspectos esenciales para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo y en nuestro territorio. Doctora Marina Naranjo, en primer lugar, permítame nuevamente darle la bienvenida y preguntarle qué es una pandemia, qué es una epidemia, porque además hay una diferencia fundamental. En un momento dado, la epidemia se transforma en pandemia a través de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determina para este tipo de fenómenos, que además causan, y aquí voy con el tercer concepto, una emergencia sanitaria. Es una epidemia, una pandemia y una emergencia sanitaria. Doctora Luz Marina Naranjo, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Empecemos diciendo que en razón a que esta charla va a ser vista por muchas personas, algunas con un nivel, digamos que técnico alto, pero esperamos que la comunidad del departamento pueda acceder a la misma. Entonces trataré de utilizar los términos más sencillos para todos nosotros y que podamos entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estos términos que se escuchan todo el tiempo no solamente por radio, sino por televisión y por prensa, hemos escuchado hablar de epidemia, endemia, pandemia, y esa diferencia es importante conocerla. Cuando estamos hablando ahí de la clasificación que se da a la forma como se comporta una enfermedad,
y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: el área geográfica en la cual se está presentando la enfermedad, es decir, si es en una localidad, en una región, en un país o en un número abundante de países; la constante de las personas afectadas y la velocidad del contagio. En estos términos se refieren a enfermedades que son producidas por microorganismos como bacterias, virus, hongos o protozoarios. Entonces, cuando hablamos de una epidemia, estamos hablando de una enfermedad contagiosa que se propaga de una manera muy veloz, que afecta al mismo tiempo y en un periodo determinado a un gran número de personas de una población determinada, y su aparición rebasa la normal forma en que esta enfermedad se presenta en esta localidad o en esta región. Varía según el agente infeccioso y también depende de la cantidad de la población expuesta y de la experiencia previa que tenga esa comunidad en la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos entonces la epidemia de la gripe. Nosotros siempre estamos hablando de que estamos en epidemia de gripe cuando de un momento a otro se presenta un mayor número de personas con la enfermedad. Cuando hablamos de la endemia, esto se utiliza para enfermedades que se presentan regularmente, que nosotros estamos esperando que se encuentre esa enfermedad en una determinada zona, y esa presencia de esa enfermedad se mantiene regularmente constante a través del tiempo. Nosotros, por ejemplo, podríamos hablar de que el dengue en el departamento, podemos hablar que es endémico, porque normalmente no estamos esperando que si hay una persona con dengue porque vino de otra parte del mundo, no, sabemos que es aquí donde se. Y cuando hablamos de pandemia, entonces estamos hablando de una enfermedad que en un momento dado se presentó en una zona, en una región, pero que se propaga a través de las fronteras y que puede afectar a varios continentes. En el caso actual, pues estamos hablando del coronavirus, que inicialmente se presentó en Wuhan, China, pero que inicialmente en diciembre estaba solamente allí, pero que a través del tiempo, entonces en unos pocos meses, está en este momento en casi todo el mundo. Digamos que esa es como la diferencia de endemia, epidemia y pandemia. Y cuando hablamos de una emergencia sanitaria, estamos hablando del momento en el cual se presenta esta enfermedad y obliga a todos los servicios de salud y a todo un Estado a tomar decisiones inmediatas para enfrentar la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Justo el tiempo, muy amable por esa disciplina con el tiempo. Y debemos preguntarle ahora sobre esta reflexión que usted hace tan importante sobre pandemia, endemia, epidemia y, por supuesto, emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las etapas de una pandemia o de una epidemia más concretamente? ¿Y qué significa esa tan nombrada curva? Esa curva estadística que nos dice que hay un aumento y se llega incluso a un pico para luego comenzar a descender. ¿Cómo funciona esa lógica que hemos conocido como la curva de la epidemia? Bueno, la curva de la epidemia, digamos que es un mecanismo a través del cual los epidemiólogos, a través de un seguimiento, un monitoreo constante de la presencia de la enfermedad y las características de la enfermedad, vamos llevándola a un registro gráfico para de una sola mirada, que alguien de una sola mirada en una imagen pueda ver cómo se está comportando la enfermedad, cuántas personas están contagiadas, en qué áreas específicas y la tendencia de crecimiento de la misma. Entonces, una curva es una imagen gráfica. ¿A través de qué se obtiene la curva? De la información que le va llegando a todas las instituciones de salud de las personas que poco a poco se van infectando. Nosotros, entonces, imaginémonos que hay una línea de base, a un sitio en el cual no hay ninguna persona infectada, y luego empieza a llegar la información, y esa información la vamos graficando, la vamos pintando en un papel y nos va mostrando que va aumentando o disminuyendo, y vamos haciendo la curvita de tal manera que estamos viendo que van aumentando tantas personas en tantas regiones, y le podemos colocar las variables que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el tiempo, entonces en una semana, 2 semanas, 3 semanas,
el lugar donde, los sitios, las regiones donde se está presentando, el sexo de las personas que se están infectando, etcétera. Entonces esa curva nos va mostrando esa imagen. A partir de donde obtenemos la curva, pues en este momento, por ejemplo, del COVID-19, la estamos obteniendo a través de las pruebas que se le hacen a las personas y que nos salen como positivas o como negativas, porque la curva también nos puede mostrar las que no tienen la enfermedad. Esa curva entonces va permitiendo que las direcciones, las personas que toman las decisiones, se estén dando cuenta si la enfermedad está tomando una ruta que no podemos controlar o que la podemos controlar. Esa curva permite tomar decisiones inmediatas, sanitarias, para mejorar algunas de las medidas que hemos tomado, considerar que esas medidas nos están dando resultados o definitivamente decir, no puede por acá, tenemos que tomar otra medida y cambiar entonces toda la estrategia. Cuando hablamos de pico, entonces desde la epidemiología consideramos que estas enfermedades tienen un comportamiento que a medida que se van presentando personas, muchas más personas infectadas, esas infecciones hacen que nosotros respondamos, nuestro organismo, nuestras defensas respondan de una manera con lo que llamamos anticuerpos, o sea, defensas, nuestras propias defensas, que en un momento dado sean tantas las defensas que tenemos y tantas las personas que tienen defensas que ya el virus o lo que estemos hablando no nos va a hacer daño. Va a llegar un pico entonces en el cual la mayoría de las personas, un porcentaje muy alto de personas, hemos tenido la infección y hemos generado unas defensas y entonces ese pico empieza a disminuir y empieza a que toda la comunidad empieza a volver a la normalidad o a tener ya como defenderse de él. Doctora, muchas gracias. Estamos en la transmisión especial del CPC, el programa de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, a través de nuestra plataforma virtual de la Universidad del Quindío y de la UFM Estéreo y la ufmuq.com.co. Ustedes nos pueden también escuchar este martes cuando tengamos la opción de volver sobre estos argumentos tan interesantes. Doctora Luz Marina Naranjo, hay un aspecto que preocupa fundamentalmente y es el tema de las pruebas. Sabemos que hay dos variables aquí fundamentales: la abundancia de esas pruebas, la calidad de las mismas y, por supuesto, el tema de los pacientes asintomáticos, aquellos que no manifiestan o manifestamos los síntomas del virus y que podemos estar contagiando. Me refiero a eso particularmente porque se toman decisiones como abrir o cerrar ciertos sectores de la economía. La pregunta concreta es, ¿qué relación hay entre esa curva que usted nos acaba de describir y la disponibilidad de pruebas? Ahí hay un factor complejo que también vuelve compleja la decisión de reabrir o no la economía. Bueno, de pronto retomo una parte de la pregunta que me has hecho anteriormente para que entendamos un poquito. En las fases de atención de esa pandemia hay una fase que se llama preparación, otra fase que se llama contención y otra fase que se llama mitigación. Tiene mucho que ver con esas pruebas y con la presencia de la enfermedad. Cuando en el marzo nos informó la Organización Mundial de la Salud que nosotros teníamos ya, que era una pandemia, que teníamos que prepararnos todos, entonces inmediatamente las entidades prepararon sus hospitales y empezaron a hacer casi que como un cerco, un protocolo para tratar de cerrar fronteras y aeropuertos, intentando que el virus no entrara al país. Luego entramos en una fase de contención en la cual estamos identificando exactamente las personas. Era muy fácil porque identificábamos las personas que venían del extranjero, esas personas les hacíamos la prueba, sabíamos que ellos tenían o no tenían el virus y entonces empezamos a tomar medidas como el distanciamiento, es decir, si llega una persona infectada del extranjero, esta persona la aislábamos y la gente se distanciaba y de esa manera teníamos como digamos que aislábamos el virus del resto de la gente. Y luego ya en la fase 3, que es la que estamos en la fase de mitigación, en la cual las personas ya no son solamente las personas que vienen del extranjero que están con la infección, sino que hay personas de la localidad que tienen la infección. Entonces, digamos que
Las pruebas para que llamamos PCR son muy importantes efectivamente para nosotros tener una imagen aproximada de cuántas personas están infectadas. Pero afortunadamente hay sistemas de proyección que nos permiten, así nosotros no tengamos todas las pruebas hechas, las que se supone que tendríamos que tener. Ustedes han escuchado por radio que Estados Unidos debería hacer 500.000, 5 millones, pero que no tiene sino una, que no tiene sino 1.000, y nosotros también. Pero igual esas medidas que nosotros tenemos de proyección nos permiten, con las que tenemos en este momento, que pueden ser pocas efectivamente, pero nos permiten hacer una proyección. Los análisis que se hacen desde la epidemiología no solo se hacen con datos estadísticos exactos, es decir, número de pruebas. También utilizamos entonces otro tipo de proyecciones. Vemos cómo se comporta, otro tipo de comportamiento, no solamente numérico. Nosotros estamos viendo otros análisis. Entonces, aunque la población está muy asustada porque no tiene un número cantidades de pruebas de estas realizadas, eso no implica que nosotros podamos tomar decisiones y podamos hacer análisis de la situación. En este momento, el Ministerio ha hecho ya una publicación muy clara con respecto a que las personas no estén comprando o haciéndose pruebas que no están probadas. Definitivamente, ese es un nivel nuevo. Hay muchas pruebas que en este momento nada es absolutamente cierto y nada es absolutamente falso porque no conocemos perfectamente el comportamiento del virus y lo estamos conociendo día a día. Entonces es importante, son importantes las pruebas, pero tenemos que confiar también en que el análisis que estamos haciendo no es solamente un análisis estadístico, sino que estamos viendo el comportamiento de la enfermedad, que estamos teniendo otro tipo de variables en cuenta para hacer el análisis de la enfermedad y cómo tenemos. Doctora Luz Marina, muchas gracias. Espero que tengamos una muy buena recepción de la imagen. Hay algunos pequeños altibajos que se entienden perfectamente en una transmisión digital como esta. Finalmente, doctora, y muy brevemente, ¿cuál es el papel que ustedes juegan en todo esto? Es decir, los epidemiólogos, los salubristas, que ustedes juegan en esta emergencia sanitaria, porque ustedes se nos ofrecen como una gran esperanza para la comprensión de estos procesos. ¿Qué trabajan ustedes? Bueno, mira, el epidemiólogo tiene que estar haciendo una evaluación continua de la situación de salud que se está presentando. Esta evaluación no solamente de la situación, sino de aspectos relacionados con la prestación de servicios. Esa evaluación continua permite que las instituciones de salud puedan identificar exactamente cuál es la población afectada que se debe atender. Se determina entonces el número de víctimas que está presentando la enfermedad, y esa información le permite evaluar de una manera rápida la situación para tomar decisiones posteriores al evento, en este caso del COVID-19, pero igual funciona para cualquier otro tipo de evento como un desastre, por ejemplo, el de terremoto, ¿cierto? A través de esa información se puede determinar la población que está en riesgo y que requiere una intervención de salud pública inmediata, y eso permite entonces que las instituciones puedan adecuar los recursos existentes para atender esta población y garantizar la atención de toda la mayor cantidad de personas. Tiene que ver entonces con el impacto que el evento puede tener en la comunidad, y para evaluar ese impacto tenemos que también evaluar la vulnerabilidad de las personas. Una cosa interesante en nuestra población es que asumíamos que la vulnerabilidad nuestra era muy grande con respecto a una de las decisiones que se toma, que es el distanciamiento y el aislamiento. Porque nosotros pues siempre nos hemos estado abrazando, dando el pico, saludándonos. Eso ha sido muy difícil. Ese comportamiento significaba que nosotros teníamos una alta vulnerabilidad, pues porque la transmisión del virus es a través de ese contacto cercano, a través de las gotas de saliva. Entonces, digamos que el comportamiento es muy interesante eso que está pasando, porque esos abrazos y esos besos que nosotros todos nos dábamos y que las personas que llegaban de otras áreas siempre les llamaba mucho la atención esa afectuosidad de nosotros al relacionarnos, pues nos ha hecho cambiar, digamos que eso va a tener que ser analizado posteriormente por la psiquiatría y la psicología, porque eso sí impacta muchísimo a nosotros y tenemos que tener ese distanciamiento.
Es solamente pues como una anotación con respecto a lo de la vulnerabilidad de la población que nosotros como epidemiólogos tenemos que analizar. Además, doctora, usted introduce un factor muy interesante, y es el factor cultural. Es una pandemia indudablemente, más bien es un virus que afecta el cuerpo social. En ese sentido, la cultura tiene un factor incidente. Doctora Luz Marina, muchísimas gracias por estas respuestas tan esclarecedoras. Ahora le doy paso al doctor Gregorio Sánchez, que nos hablará inicialmente, doctor Gregorio, nuevamente con los buenos días y la bienvenida, sobre las particularidades clínicas del virus COVID-19 o SARS-2 o SARS-CoV-2. Doctor Gregorio Sánchez, bienvenido nuevamente a este espacio de la UFM Estéreo. Doctor Gregorio, si usted activa su micrófono y si nos está escuchando para su intervención, en particular sobre lo que le he planteado, las particularidades clínicas del virus. Buenos días, doctor Gregorio Sánchez. Creo que... Sí, señor, perfectamente, doctor. Buenos días. ¿Ahora sí? Bueno, Señor. buenos días. Muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con gusto, siguiendo con este panel y esta charla con la que empezó de una manera muy adecuada la doctora Luz Marina, entonces yo quisiera hacerles de pronto un recuento muy corto de algunas particularidades. La doctora Luz Marina hablaba de epidemias, pandemias, y etcétera. Y este virus es un virus. ¿Aló? ¿Me escuchan? Alejandro, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Continúe, por favor. Tenemos alguna dificultad con la conexión, pero igual estamos muy atentos a sus argumentos. Muchas gracias, doctor. ¿No se ve bien? ¿Se ve o no se ve la imagen? Se ve muy bien su imagen y esperamos tener un mejor audio para nuestra audiencia y para todos los que nos acompañan, pero continúe usted, doctor. Vamos muy bien. Bueno, entonces quería hacer algunas, digamos, salvedades sobre el virus. El virus es un virus que no es desconocido, ha existido, inclusive es familiar de otros virus, corona o coronavirus, que nos han dado ya infecciones poblacionales, como en el 2002, como en el 2012, el SARS, el de la gripe aviar, el MERS, que fue del Medio Oriente, y estos virus, pues aunque también afectaron un gran número de población, pero no tuvieron un comportamiento tan global o tan mundial como este. Esos fueron en ciertos sitios específicos, determinando una epidemia, pero ninguno de los dos determinó una pandemia. ¿Qué pasó con este coronavirus SARS-2 o COVID-19? Este es un virus que tiene una particularidad, que tiene mucha mayor infectividad y mucha mayor contagiosidad que sus otros familiares anteriores. Y esto hace que fácilmente se replique y se disperse en diferentes poblaciones, y de esta manera, empezando en un solo país, ha llegado a afectar 170 países a nivel mundial, por lo que se considera una pandemia. ¿Qué pasa con este virus? Este virus es como el de las otras familias, es un virus que tiene un genoma de ARN, tiene una envoltura. La característica principal es que el virus, como un organismo autónomo, no podría funcionar. Este tipo de virus, a diferencia de otros, necesita de ciertos sitios o de ciertos, de ciertas zonas de las células de un receptor o de un huésped, en este caso el ser humano, en otros casos los animales con otros virus. Pero en este caso necesita ciertos aparatos, ciertos sistemas de la célula del huésped para poder replicarse. No para poder vivir, sino para poder replicar su progenie. Entonces, de esta manera, el virus entra al organismo del huésped, que digamos el huésped somos nosotros, y el virus
entra por la vía respiratoria y llega al neumocito. El neumocito es el alvéolo, es la pequeña célula del pulmón donde hacemos el intercambio de oxígeno y de CO2. Y aquí hay unos receptores especiales, para no enredar mucho la cosa, son unos receptores de angiotensina que son muy específicos para ese virus. El virus se pega a ese receptor, involucra toda la genética, involucra todo el genoma de la célula y el mismo se replica. Entonces, para poder replicarse y poder tener una progenie viral, necesita una célula el huésped, en este caso el ser humano, donde hay muchos receptores en el pulmón, por eso entra por el pulmón principalmente, sin decir que no puede afectar otros órganos, pero la vía de entrada principal es ahí. La vía de entrada gastrointestinal o la vía de entrada por otros sitios están cuestionadas, pero digamos que principalmente por la vía pulmonar. Y allí se puede pasar el virus a otros sitios que más tarde vamos a hablar, pero entonces estamos abocados en este momento como nunca, como en ningún otro momento, a un virus de mucha contagiosidad y mucha infectividad. Por eso en este momento, más que matar el virus, es más importante evitar la contagiosidad, o sea, limpieza de manos, evitar la infectividad, o sea, aislamiento social y distanciamiento personal. Esas tres cosas que son más comportamentales que terapéuticas son las que nos van a ayudar a ganarle la batalla a este virus, que tiene esa particularidad. Yo le decía a mis estudiantes que no sé si agradecerle a la vida por darme la oportunidad de vivir una pandemia o no agradecerle. Yo creo que pues, podría tener muchas connotaciones, pero desde 1918, después de terminando la Segunda Guerra Mundial, no se vivía una crisis sanitaria desde esa fiebre española, como la llamaron, que no solamente fue en España, sino en muchas partes del mundo, pero como arrancó en España, entonces se llamó así, la fiebre española. Esa fiebre española afectó a mucha gente, pero nunca tuvo las magnitudes que tiene en este momento el coronavirus, COVID-19, y eso pues es muy lógico. Ahora tenemos más aviones, entonces más, la gente está más, digamos, globalizada, nos transportamos más fácil de un sitio a otro, recibimos cosas más fáciles de un sitio a otro. Entonces, estas características tan especiales de este virus nos han llevado a una pandemia. Lo que no pudo hacer el ébola, afortunadamente era más mortal, lo que no pudo hacer en su momento dengue, lo que no ha hecho el cólera, lo que no han hecho el chikungunya, lo que no han hecho esas otras infecciones, sí lo ha hecho en este momento el coronavirus. Doctor, una pregunta que creo que todos nos hacemos, doctor Gregorio Sánchez, y es esta facilidad de transmisión que nos ha abocado a las actividades restringidas, al distanciamiento, al confinamiento. Realmente, ¿cómo se transmite un organismo, si se le puede llamar así, aunque no puede dársele el carácter de vivo, este microorganismo, cómo descansan las superficies? Es tan fácil que solo al contacto uno puede adquirirlo, y porque a veces es tan paradójico, unas personas que están incluso cercanas, como los mismos profesionales de la salud, a personas contagiadas, no lo adquieren y otras sí. Es de tan fácil contagio, pero también es tan curiosa la forma de transmitirse de este virus. Sí, es verdad, Alejandro, esa es la paradoja. Este virus es de muy fácil contagiosidad, pero también es de muy fácil prevención para no contagiar. Y vuelvo y repito, limpiarse las manos con gel antibacterial o antiviral, en este caso, digámoslo así, aunque se conoce como antibacterial, o lavarse las manos con agua y jabón, estar, alejado de otra persona y hacer un distanciamiento de grupos sociales. Eso tan sencillo es la forma más fácil de no contagiar. Y lo que usted dice es muy cierto, el personal de salud está en contacto.
ahora el doctor Wilder Castaño les va a hablar. Ellos son los que están en contacto con los COVID positivos que tenemos en el hospital, que hoy tenemos 2 COVID positivos que están en contacto íntimo, pero son personas muy bien entrenadas para evitar el contagio, para tener todas las medidas de bioseguridad, de lavado de manos, de movimiento del cuerpo, de alejarse de la manera, o sea, acercarse al paciente lo menor posible o lo más necesario posible y alejarse adecuadamente. Entonces, estas son las medidas importantes. Por favor, yo veo en la calle mucha gente con guantes. Los guantes no sirven para nada. Los guantes, después de tocar 2 o 3 superficies, se vuelven en una cochinada y trasladan infecciones de un sitio a otro. El que tiene guantes cree que está protegido de él. Puede que sí, pero no está protegiendo al resto porque está llevando el virus de un sitio a otro, porque los guantes la gente no se los lava. Los guantes la gente no se los utiliza. Todo el que tenga guantes, para mí es un sinónimo de mugre. Tener las manos limpias y lavadas es un sinónimo de limpieza. Uno ve trabajadores de banco, gente en la calle, gente trotando, los que venden panes, todo el mundo de los supermercados son con guantes. Los guantes no se necesitan si uno después de cada actividad, cuando empieza la actividad y termina la actividad, se limpia las manos con gel antibacterial. Qué importante esa precisión, doctor Gregorio Sánchez. Y por último, una pregunta que sinceramente a todos nos convoca y que su respuesta además está de ese lado de la experticia dentro de los hospitales, por ustedes los médicos que han hecho una labor invaluable. ¿Cómo afecta el organismo o al organismo esta infección, doctor Gregorio Sánchez? Entonces la vía principal de entrada y la vía fundamental es la vía respiratoria. El virus entra viajando en gotitas de saliva o en gotas bronquiales por hablar, por un estornudo, por una risa, por una tos. Eso que botamos, que no vemos, que parece un rocío en el ambiente, esas secreciones son gotas minúsculas donde viaja el virus. Él necesita digamos, una forma de transporte, son las gotas. El virus no vuela, el virus no sale solo por ahí volando ni caminando. Entonces el virus no está en el ambiente abierto, el virus no está en la calle abierta, que la gente cree que está en esos sitios. El virus está en el estornudo. Ese virus, por sus características de peso y por las gotas que necesita para transportarse, tiene cierto peso y por eso, por más fuerte que sea el estornudo no va a llegar hasta 2 metros. Por eso se dice que uno debe tener un distanciamiento de 2 metros. Todo tiene su lógica, porque ni porque sea el más berraco ni porque sea el más narizón, no va a tener un estornudo que vaya a 3 metros o 4 metros. Y la forma en que por el peso del virus y de la gota, la forma de caída de estas secreciones es hacia abajo. Eso no va hacia arriba como un globo de helio. El virus tiende a caer a 2 metros, a 1,5 metros o a 2 metros. Por eso es el distanciamiento personal de 2 metros. Por eso es el tapabocas que no estornuda o habla mucho botando saliva, como algunas personas hablan botando saliva, hay que hablar con ellas con un paraguas, y el paraguas sería el tapabocas, y ahí no sale el virus. Para eso sirve ese tipo de cosas. Lo otro es que esas personas que hablan, que estornudan o tosen, pues dejan el virus en las gotitas, en la superficie. Y el virus tiene un tiempo digamos, de sobrevivencia de 3 horas, de 6 horas, de 12 horas, según la superficie donde esté y según la humedad de la superficie donde esté. Por eso es tan importante la limpieza de superficie. Eso también tiene su lógica. ¿Por qué el lavado de manos? Porque todos nosotros mantenemos tocando nosotros tenemos ya una cosa pegada al organismo que nosotros que nuestro poquito vamos a hacer con ella es el celular. Entonces, mantenemos con el celular en la mano y en la oreja. El celular lo ponemos sobre superficie y volvemos a ponerlo para la mano y la oreja. La oreja queda muy cerquita de la boca y de la nariz, por allá hablamos, por ahí entra el virus.
Entonces, por eso es tan importante la limpieza de la superficie, porque con las manos, el celular, las llaves, las llaves del carro, las llaves de la casa, con cualquier cosa podemos ensuciarnos las manos y todos los seres humanos se tocan la cara, se tocan la nariz, se tocan la boca, hay veces hasta más de 100 veces al día. Y con las manos sucias llevamos el virus a esos orificios de entrada, por ahí es por donde entra el virus. La segunda parte de la pregunta es, ¿qué ocurre? Pues el virus llega al pulmón, se replica, hace su replicación porque necesita pues esas células para replicarse, se convierte en más virus, o sea, garantiza la progenie, y entonces viene la viremia, que es virus en el organismo. Eso ocurre por ahí entre el primer día después del contagio hasta el séptimo día. Esa es la fase de viremia, o sea, de replicación, la replicación del virus dentro del organismo. Luego eso hace, lógicamente, el organismo interpreta que hay algo raro nuevo en el organismo y desencadena una serie de defensas para evitar y para contrarrestar ese virus. Pero ese virus es tan rápidamente replicable y es tan nocivo en las células del organismo que desencadena una respuesta exagerada de defensa que llamamos respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria, fuera de que vaya a atacar el virus, pues también ataca el organismo, inflama un montón de sitios del organismo, es donde viene la segunda fase de la infección, que se llama la fase hiperfagocítica o la fase de respuesta hiperinflamatoria. Y ya en casos más adelante, eso ha dañado tanto el pulmón y ha dañado tanto el sistema inmunológico que pueden empezar a haber alteraciones trombóticas, alteraciones que el organismo coagula más fácil y forma trombos y tapa sitios, y entonces tienen alteraciones cerebrales, tienen alteraciones como problemas cardíacos, como mala oxigenación, y al final los pacientes en la UCI, con todo lo que hacen, no son capaces de sacar adelante. Esos pacientes hacen un síndrome de dificultad del adulto, o sea, afectan todo el pulmón y una falla multisistémica de órganos donde se afectan todos los órganos. Por eso es cierto lo que la gente dice, no solamente es un problema pulmonar, es verdad, es un problema de una infección por virus, es verdad que empieza por el pulmón, es verdad, puede hacer trombos, puede hacer trombosis o derrames, y puede afectar todo el resto del organismo. Pero tampoco es cierto que eso empiece con trombosis y que luego el pulmón. No, eso tiene, digamos, unas etapas ya muy conocidas sobre la marcha, que todas las semanas conocemos una cosa, conocemos otra, nos arrepentimos de una que conocimos mal y entonces conocemos otra mejor. Esto es una dinámica en la cual también le he dicho a los estudiantes que yo nunca había aprendido tan rápido sobre una enfermedad, porque nos han obligado a aprender en 6 semanas lo que habíamos conocido en enfermedades durante años. Esto es todo dinámico, esto es todo un reto para los profesionales de la salud. Es un reto y yo creo que nunca va a volver a ocurrir para los estudiantes, para que aprendan sobre la fisiopatología de las enfermedades, sobre la química, sobre lo cambiante que es el tratamiento. Cosas que hace 4 semanas servían para coronavirus, hoy se han demostrado que ya no sirven, que aparecen otras cosas que sirven. Entonces esto es todo un reto para la humanidad, es un reto, como usted dice, social, es un reto médico, es un reto de compromiso con los médicos, en este tipo de cosas. Yo les pido, por favor, solamente les pido 2 favores. Uno, por favor, sean muy juiciosos con lo que leen en las redes sociales, en YouTube. El 80% de las cosas que leen y ven en los videos de YouTube son falsas noticias y son literatura basura. Yo les aconsejo, lean de consensos, lean de guías de asociaciones serias, lean de revistas internacionales médicas serias, pero no se pongan a oír lo que dice un español trasnochado que dice que estoy muy berraco porque trató muchos pacientes y que la experiencia de estas cosas.
las experiencias personales no se pueden trasladar a recomendaciones poblacionales. Un italiano dijo que él cree que eso se mejoró dándole, yo no sé qué pendejada, eso no se puede manejar así, no se puede entender. Es gente que trata de utilizar las redes para coger una fama efímera y transitoria, y eso lo que hace es confundir a la gente. La gente está recibiendo múltiples informaciones de cúrcuma, y yo no sé qué de cloro, con esa meterse uno en agua caliente para que se salen quemados, porque el virus se muere, un montón de cosas estúpidas y digamos, yo pensaría que de mala fe para aprovechar todo el internet que se tiene. Pues doctor, muchísimas gracias. Muy importantes, reiteramos el saludo para quienes se conectan, 64 personas conectadas en este momento y por supuesto una amplia audiencia a través de la UFM Estéreo 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Doctor Gregorio Sánchez, gracias por sus respuestas. Y ahora, para finalizar este panel, le vamos a dar la bienvenida al doctor Wilder Castaño, quien en primera instancia y conectándose con lo que nos acaba de contar el doctor Gregorio Sánchez, nos va a hablar sobre las principales complicaciones de esta enfermedad y su propia experiencia en el tratamiento de pacientes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Muy buenos días, doctor Wilder Castaño, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Recogiendo la polémica y la trayectoria que traemos en la charla, pues yo empezaría por lo más simple, cómo evitar usted llegar a una unidad de cuidados intensivos. Tomemos lo del distanciamiento social, que es muy importante, el uso de tapabocas y el lavado de manos. Con estos tres elementos, evitamos llegar a una unidad de cuidados intensivos a un hospital. Mire que no estamos hablando de ningún medicamento, como bien lo dijo ahora Gregorio. No estamos hablando de nada extremo ni de nada que no puede hacer la sociedad. Con relación a nuestra experiencia en el manejo de esta patología, es una enfermedad que es muy compleja, es multifactorial, tiene un comportamiento que es variable, es una enfermedad que produce lo que nosotros llamamos falla multiorgánica. Empieza entrando por las mucosas, como lo decía ahora el expositor anterior, compromete el pulmón y luego se dispara una cadena de complicaciones muy complejas. Afecta la parte ventilatoria, pero hemos observado que este tipo de pacientes, cuando le hacemos medición de gases arteriales, que se toma una muestra de sangre de la arteria radial o de cualquiera de las arterias, se analiza en una máquina especial, vamos a encontrar que tiene unas concentraciones de oxígeno muy bajas, que uno diría en condiciones normales de pacientes, entre comillas normales, comprometerían inmediatamente la vida. Estos pacientes no lo hacen así. Nos llama la atención que tienen, por decir algo, la medición de la cual estoy hablando se llama la PAFI, tiene una PAFI de 70, de 80, de 120, cuando lo normal es de 300 y el paciente no tiene ni siquiera dificultad respiratoria. Cuando le hacemos la imagenología, iniciamos con una placa de tórax que nos va a mostrar unas características particulares de esta enfermedad que se llama una imagen en vidrio esmerilado. Ya nos está anunciando que el pulmón se está inflamando, ya nos está anunciando que se está disparando la cascada inflamatoria. Le tomamos un TAC de tórax y vemos ya un compromiso mucho más severo y el paciente sigue estando tranquilo. Con estos pacientes tenemos que estar muy alertas y es cuando ya medicina interna o las otras especialidades nos lo refieren a la unidad de cuidados intensivos, nosotros lo pasamos a la unidad de cuidados intensivos e iniciamos el manejo de forma precoz. De forma precoz es que no le damos tiempo al organismo que se colapse, sino que en la mayoría de casos le hacemos una posición que se llama pronarlo, que es acostarlo boca abajo, se hace pronación consciente, porque el paciente de todos modos no ha comprometido su nivel de conciencia en estas fases iniciales. Si vemos que no hay respuesta a esta pronación consciente, entonces ya procedemos a lo que se llama asegurar vía aérea. Lo conectamos a un ventilador, lo relajamos inicialmente, posteriormente lo empezamos a despertar y vamos midiendo las variables de oxigenación y las variables hemodinámicas. Volviendo al punto de la falla multiorgánica y en lo que explicaba el doctor Gregorio ahora, sí, se presenta trastorno de coagulación, se presenta trastorno renal, el paciente entra en falla renal, el paciente entra en trastorno de coagulación,
lo que va a empeorar sus características clínicas. La parte inmunológica también se puede comprometer, porque se va colapsando todo el sistema, pero ese es el secreto de nosotros los intensivistas, de ir interviniendo gradualmente lo que se va presentando. Nosotros vamos luchando cuerpo a cuerpo, minuto contra minuto, y manejando la sintomatología del paciente, y eso nos ha llevado a tener éxito en varios pacientes en la unidad de cuidados intensivos del San Juan de Dios y también a nivel nacional. Nuestro hospital cuenta con toda la tecnología para poder apoyar, para poder manejar, y tenemos el nivel científico, académico, para poder no solo sacar los pacientes adelante, sino para poder competir con cualquier otra unidad de cuidados intensivos. Las causas de la muerte son muy variables. Cuando nos gana la batalla el virus, pero las causas es la misma falla multiorgánica, la misma falla ventilatoria, la misma falla renal, las infecciones, o simplemente el paciente entra en unas características clínicas que es vasoplegia, que no responde a nada, a ningún medicamento con el cual queramos ayudarles para mejorar la parte hemodinámica, la parte de presión arterial, etc. Hay unas características, y este es un llamado de atención a los jóvenes. Los jóvenes, ojo, el paciente joven tiene unas manifestaciones muy variables, y lo más grave es que son muy severas. El paciente joven puede empezar con una clínica de una simple gripa, como dice la gente, puede perder el sentido del olfato de forma transitoria, y este es un signo de alarma de que va a haber un compromiso cerebral irreversible. En la mayoría de casos se presentan unos infartos cerebrales en el paciente joven que no tiene ninguna solución y puede llevarlo a la muerte. También compromiso pulmonar. Entonces es el momento de que los pacientes jóvenes, o si tenemos amigos o tenemos familiares jóvenes que estén adoptando conductas irresponsables como no al personal de salud, la calle de honor se le está haciendo al paciente porque supo luchar, porque nos permitió brindarle otra oportunidad de vida, porque nos ayudó, porque depende mucho de la voluntad, de la lucha y del estado previo del paciente. Por eso es que para nosotros es una inmensa alegría, y cada uno que vamos sumando nos hace sentir más orgullosos en el ejercicio de la medicina y más orgullosos de poder entregar nuevamente vidas y poder entregar nuevamente integrantes de la familia a esos hogares que sufren mucho tiempo. Pueden sufrir 8, 15 días o pueden sufrir meses. En el caso de nosotros no han sufrido meses, 21, 22, 17 días, pero hemos devuelto la alegría y hemos devuelto la felicidad a las familias. Alejandro, es muy importante. Doctor Gregorio, ¿usted quiere intervenir al respecto? Sí. Claro que sí, bien pueda, doctor. Gracias, doctor Wilder. Quisiera reforzar un poco el último punto que Wilder está tocando, y es con respecto a nuestra labor. Yo quiero, pues, es mi opinión personal, no es opinión institucional, y respeto a los que piensan diferente, pero yo pienso que esto que estamos haciendo en COVID, y lo que hacemos todos con el compromiso durante toda esta pandemia, estar pendientes de todo, y yo me incluyo, el doctor Wilder y su personal estar ahí pendientes sin peligro, Alejandro y toda la audiencia, eso lo hacemos todos los días. Ese es el normal funcionamiento de nosotros. Tenemos un compromiso diario y permanente. Y esto está ya metido como dentro de nuestra forma de actuar con la sociedad. ¿A qué voy yo con este asunto? A que yo estoy en desacuerdo con que ahora nos declaren héroes. Yo pienso que nosotros no somos héroes. Yo, Gregorio Sánchez, he trabajado mucho en esta situación y no quiero ser héroe. Los héroes son las personas que están al frente de la batalla, que las ponen otras personas que están escondidas y resguardadas para que sean carne de cañón. Y los héroes se desaparecen cuando el miedo de la gente desaparece. Esa es una frase de Stanley Kubrick, un director de cine muy famoso. Nosotros no somos héroes, nosotros hemos trabajado toda la vida así. Y esta es solamente una demostración que la gente no se da cuenta de que todos los días Wilder saca gente aliviada de la UCI, de infartos, de trombosis, de infecciones abdominales, de accidentes.
nosotros recuperamos adultos, los pediatras niños, los obstetras mamás, todos los días. ¿Qué pienso yo? Que la gente dándose cuenta ahora de cómo funcionamos, lo que debe hacer el gobierno y las instituciones es respetar el personal de salud, darle su verdadero valor. Y qué pena meterle política al asunto aquí en esta charla, pero que nos paguen bien, que a la gente le paguen bien. Son miserables los sueldos de auxiliares de enfermería, de extranjeros, de enfermeras, de médicos. Son miserables comparados con otras profesiones que no tienen casi riesgo y que en el actuar que uno ve en el día a día no son tan comprometidos como el personal de salud. Ese es mi comentario. Pues muy oportuno, doctor, supremamente oportuno, porque pues no se trata justamente, doctor Gregorio Sánchez, de un tema retórico ni un tema de lenguaje, sino de actitud, y ustedes lo han dicho, tenemos que cambiar esa actitud y tenemos que reforzar las medidas de autoprotección, porque el virus afecta el cuerpo social, lo hemos dicho, y depende fundamentalmente de prácticas culturales ligadas a, por supuesto, las recomendaciones de la salud y en salud pública. Los héroes desaparecen cuando el miedo de la gente desaparece. No son héroes, según el doctor Gregorio, quienes se enfrentan en primera línea esta enfermedad, sino que hacen su trabajo, lo hacen supremamente bien. Así que lo mejor que se puede hacer es facilitar ese trabajo y reconocerlo en su dignidad a través de una contraprestación laboral equilibrada, equitativa y justa a nuestros facultativos. Muchas gracias por sus opiniones, por sus planteamientos, por sus respuestas. Y lo sugiero simplemente, podríamos tener a la doctora Luz Marina Naranjo nuevamente para comenzar algunas respuestas, para dar respuesta a algunas preguntas más bien que ya nos están llegando por el chat, pero igual cualquiera de ustedes puede responder. La doctora Luz Marina, si usted lo considera pertinente, nos pregunta Juan David a través del chat, ¿cuál es la capacidad hospitalaria de la región del Quindío en caso de una crisis por este virus? ¿Con cuántos ventiladores se cuenta? Y si se sabe sobre alguna gestión para aumentar esta capacidad. Si no hay un conocimiento preciso sobre las cantidades, lo entenderemos perfectamente. Pero ¿cuál es su opinión sobre esa capacidad hospitalaria? Si usted nos quiere responder, o cualquiera de nuestros panelistas. Bueno, mira, dependiendo como el comportamiento en este momento es tan diferente a como lo esperábamos, que seguramente es en razón a las medidas que se tomó el gobierno con respecto al tratamiento, a utilización de tapabocas, lavado de manos, y siempre hemos estado esperando un tipo que lo esperábamos ahorita en abril, luego en mayo, y luego en junio. Entonces, cuando hablamos de capacidad instalada, nosotros siempre hemos dicho que no tenemos más de camas de uso, no menos 45 camas de uso, de las cuales con ventilador garantizados, los ventiladores, por ejemplo, de los que tenemos en esta 14 ventiladores, y las otras UCIs tienen también camas de UCI, pero algunas de UCI intermedia, que esas UCI intermedias no tienen ventilador. Nosotros no tenemos, si la pandemia se comportara como habíamos calculado que lo hiciera, con un porcentaje de infectividad tan alto como estábamos esperándolo, nosotros no estaríamos en capacidad de responder a eso. Esa es la razón por la cual se tomaron todas las medidas, tratando de prolongar y hacer la curva un poco más plana, y pudiésemos con lo que tenemos responder. En este momento sí se están haciendo muchas gestiones para la constitución de ventiladores. Ahí desde la Guardia que se hacen muchas gestiones para la constitución de los ventiladores y estamos pendientes de que esos ventiladores lleguen acá al departamento, que sean distribuidos en las clínicas y los hospitales que lo requieren y que tienen obviamente una ausencia. Pero obviamente nosotros si continuamos el comportamiento como esperábamos que era, no estaríamos preparados para ello. Entonces, que se insiste en que por favor se cumplan con las medidas de distanciamiento y de lavado de manos, del uso de tapabocas, que nos han dado muchos resultados, que ha permitido entonces que podamos responder
Por ejemplo, nosotros, como comentaba el doctor Wilder en este momento, solo tenemos 2 pacientes con positivos en la UCI y haciéndose el comportamiento activativo. Entonces, hemos tenido 1 o 2 pacientes. Doctora, muchas gracias. Ofrecemos disculpas por algunas dificultades de sonido que experimentamos por la conectividad. Pero, doctora, la información básica la tenemos clara. Las medidas de protección nos han ayudado a poder paliar esta situación de precariedad en términos logísticos, técnicos, de cantidad de personas dedicadas o que pueden estar dedicadas en un momento dado a abordar la situación más compleja de los pacientes más graves. Solo la prevención nos puede ayudar en este sentido. Así que muchas gracias, doctora, por esta respuesta. Hay una pregunta del chat que tenemos pendiente y la plantea Byron Manuel Ruiz para el doctor Gregorio Sánchez. Dice Byron Manuel que se menciona que el alcohol glicerinado y el gel antibacterial son iguales, es decir, tienen igual uso en la prevención del contagio. Doctor Gregorio, para usted la pregunta. Un saludo para mi querido amigo Byron Manuel Ruiz, docente de la facultad ginecobstetra muy famoso en la ciudad. Espero que la señora lo esté cuidando. Con respecto a lo importante en este tipo de sustancias que son de aseo, en la labor médica y digamos en la vida diaria hay ciertas circunstancias que lo llevan a uno a hacer lavado de manos con jabón, mínimo 20 segundos, limpiándose todas las superficies con jabón abundante, que ustedes saben que el virus pues no sobrevive en sustancias jabonosas y por eso es muy importante el lavado de manos. Pero no necesariamente tenemos que estar lavando las manos todo permanentemente. Más bien, en el día a día, cuando tocamos superficies y cuando tocamos objetos inanimados, las manos se deben higienizar. Entonces, una cosa es el lavado de manos y lo otro es la higienización. Con respecto a la higienización, ya intrahospitalariamente hay diferentes sustancias que se pueden utilizar. Pero yendo a lo práctico en la calle, la sustancia que tenga alcohol y que tenga en la proporción del contenido mayor al 65% tiene efecto, digamos, no viricida, sino que inactiva el virus, porque ser viricida sería un ser vivo, que inactiva el virus. Entonces, se debe utilizar sustancias que tengan siquiera un 65% de su contenido en alcohol. Y el transporte pues puede ser la glicerina, o el transporte puede ser otras sustancias que hacen más amable el líquido y que evitan la resequedad que causa el alcohol sobre la piel y de pronto lubrican un poco. Entonces lo importante no es la glicerina, lo importante es el porcentaje de alcohol que tiene el elemento para la vida. Doctor Gregorio, muchas gracias. Vamos entrando en la parte final del conversatorio. Tenemos que decir, y particularmente que para complementar el tema del virus, la iniciativa en un minuto en contacto con el alcohol entre el 65 y el 95%. Y se necesitan mínimo 10 minutos para el hipoclorito. Reitero, para complementar esta información, se inactiva en un minuto en contacto con el alcohol entre el 65 y el 95%, nos dicen los facultades de la salud, y se necesita, reiteran, un mínimo de 10 minutos para la acción del hipoclorito. Muy bien, doctores, permítame. Doctor Gregorio. Tenemos el micrófono cerrado, doctor Gregorio, si usted lo activa, por favor. Me parece muy pertinente esa aclaración con respecto al alcohol y al hipoclorito. Gracias, la aclaración la hace el doctor Jorge Luis Duque Valencia, quien tan amablemente nos está colaborando desde la administración de esta sala. Ahora, y como lo teníamos previsto, si ustedes consideran oportuno formular entre sí algunas preguntas brevemente, si quedaron algunas inquietudes por parte de ustedes, los invitados especiales, y quieren cruzarlas a otros de sus colegas, este es el momento para hacerlo. Les escucho.
Por mi parte, yo creo que esta actividad quedó muy clara y hemos tocado varios aspectos y en aras del tiempo y de las ocupaciones de las personas y de todos nosotros, yo no tendría preguntas para Anelisa. Doctor Gregorio Sánchez, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta conversación. La misma pregunta se la formula la doctora Luz Marina Naranjo con nuestro agradecimiento. ¿Doctor, alguna pregunta para sus colegas? No, yo estoy de acuerdo con el doctor Gregorio. Creo que pues, el propósito era que fuera corto y claro, y pienso que se logró. Sería en otra oportunidad para no se espacio. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, doctora Luz Marina, muy amable. El doctor Wilder Castaña, que también agradecemos su presencia en esta conversación. ¿Hay alguna pregunta, inquietud o aporte adicional que usted desee hacer en esta parte final? Preguntas, no, muchas gracias por la invitación, insistiendo en lo que los tres hemos dicho, respetemos las normas sociales, aislamiento, uso de tapabocas, lavado de manos, con simple jabón, no más, y luego podemos llegar a otras instancias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los navegantes que se conectaron esta mañana, alrededor de 65 personas nos han acompañado hoy aquí y muchos más, por supuesto, a través de la UFM Estéreo, la ufmuq.com.co, que están en sintonía este martes para escucharlos a ustedes y quienes han tenido la deferencia de conectarse a través de nuestra radio de interés público educativa de la Universidad del Quindío para que este conversatorio dejara tantas cosas claras y nos permitiera continuar comprendiendo para prevenir la prevención tranquila que estamos desarrollando en la UFM Estéreo, en la cual han colaborado tan decididamente la Facultad de Ciencias de la Salud. El saludo nuevamente y el agradecimiento para el administrador de nuestra sala, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor José Luis Duque Valencia, igualmente para el doctor Rodrigo Ocampo Mejía, director del programa de medicina de la Universidad del Quindío. A todos ustedes, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Gracias a quienes nos ayudan desde la facultad, desde el programa de medicina. Gracias enormes por este call center que estamos pudiendo utilizar para comunicarnos en la Universidad del Quindío y consultar respecto al COVID-19. Gracias a todos quienes en el sector salud nos están ayudando con esta pandemia, en el sector académico y en todos los sectores. Una feliz mañana, doctor Luis Duque Valencia. Aquí terminamos. Son ustedes muy amables. Recuerden, próximo martes, 9 de la mañana, en la 102.1, la ufmuq.com.co, ustedes tienen la oportunidad de escuchar este conversatorio. Gracias.